cada quien ese tipo de circunstancias. Sí, le voy a pedir al equipo que nos grabe para ir al 33 ahora, porque híjole, qué interesante se puso la conferencia de prensa mañanera desde que comenzó, desde que el presidente aborda el tema con el que estábamos platicando, el tema del que hablábamos aquí en Sin Censura, antes de que comenzara la conferencia de prensa mañanera, una determinación verdaderamente ridícula y que es verdaderamente cuestionable del Instituto Nacional Electoral. Nosotros pensábamos que no podían caer más bajo y cayeron más bajo al ordenarle a López Obrador que quite la postdata de su mañanera y aparte de todo, que no diga palabras. Le prohíben, censuran al presidente decir palabras como conservador o conservadora. Miren lo que son las cosas. Esto es de verdad de locos, como una agresión hacia nuestros derechos fundamentales. Pues sí, obviamente se trata de un político, si usted quiere, en este caso de la cabeza del Poder Ejecutivo en México, no el presidente de México. Pero al estar censurando de esa forma a López Obrador, nos censuran a todos los mexicanos. Sí, si al presidente de la República, estos infames del Instituto Nacional, se atreven a censurar, ¿qué se espera uno de nosotros? Bueno, a mí lo que me da mucho gusto es que podamos hacer estas transmisiones, que la señal de Sin Censura se genere desde Chicago, Illinois, que su servidor se encuentra en Kansas City, Missouri. Bueno, la señal se genera con don David. A ver, saludo, don David. Con don David, ahí en Chicago, Illinois. Transmitimos desde varios puntos de la Unión Americana y de México. Pero mire, ahí está generando la señal nuestro queridísimo don David el Grande, ahí en Chicago, Illinois. Así que, pues, puede hacer el INE determinación injusta que quiera, puede violar los derechos fundamentales en México. Aquí no. Aquí nos protege la primera enmienda de la Constitución y nos la Pérez Prado, ¿eh? Se lo decimos de inicio porque ya han intentado amedrentarnos desde el INE, lanzando citatorios allá en México, ¿no? Por ejemplo, a nuestro queridísimo Vicente Serrano y la persecución que enfrentó nuestra queridísima Alina Duarte por precisamente llevar hasta sus últimas consecuencias ese periodismo militante con tal de que participe la gente en ejercicios democráticos. O sea, por hacer cuestiones, por participar en circunstancias muy propositivas, el INE, como si se tratara del Tribunal de la Santa Inquisición, que por cierto menciona ahí el presidente López Obrador, persiguió a nuestra queridísima Alina Duarte junto con otros compañeros periodistas. Miren lo que son las cosas. Bueno, pues hoy el presidente se burló de ellos. Yo pensaba que no iban a poner la postdata esta que el presidente originó también a manera de burla, luego de que la consejera calderonista Claudia Zavala, quien está al frente del comité, de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, determinara que tienen que poner una advertencia todos los días antes de la mañana, una advertencia que resulta infame. No sé si la tenga una captura por ahí, don David, esta advertencia. Hace unos momentos antes de que comenzara la mañana, la anterior, pensábamos aquí en Sin Censura que no la iban a poner, ¿no? La postdata, que iban a dejar solamente la advertencia del INE. Y nos llevamos esta agradable sorpresa de que el presidente todos puso su postdata. La puso, me imagino, por última vez porque dice que acatará la determinación del INE en esta circunstancia. Comienza pues su mañanera advirtiendo que ya no le va a poder llamar conservadores a sus adversarios, sino reaccionarios, citando al benemérito de las Américas, al presidente Benito Pablo Juárez García, quien aseguró que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Dijo que son esos que están a favor de conservar el status quo, el apostar a que sigan las cosas como estaban. Hago paréntesis, está justo antes de esa advertencia, de esa postdata. Si usted le regresa a esa cuestión de segundos, le va a salir la advertencia de línea, don David. ¿Sale? Por si la puede conseguir para el ratito. Entonces, ya sigamos con el programa, no pasa nada, ¿no? Pues dice, el presidente aseguró que esos que están a favor de conservar el status quo, el apostar a que sigan las cosas como estaban, a favor de la corrupción que imperaba y el clasismo, mientras dominaba la oligarquía, pero que ya no les puede llamar así por la determinación del Tribunal Inquisitorial, así le llaman, ¿no? Del INE,
de eliminar la postdata que dedica a los conservadores del mensaje que aparece al inicio de la transmisión de sus conferencias mañaneras y de mencionar esa palabra. El presidente exhibe que lo único que están buscando con esto es hacer una advertencia ellos mismos y mostrar a los racistas y a los clasistas que tanto han afectado a México. Dice que aunque Jorge Castañeda es doctor en universidades del extranjero, llegó a decir, y eso a mí me dolió muchísimo, aquí hasta casi sacábamos espuma por la boca, en Sin Censura, porque, híjole, pues así nos la aplicó el tipejo ¿no? Jorge Castañeda efectivamente tiene sus doctorados, él es catedrático de la Universidad de Nueva York, por cierto, publica una columna en el New York Times, tiene sus grandes estudios, pero para nosotros en Sin Censura, y quiero decirlo en la realidad, para la realidad de este tiempo-espacio, es un pobre pendejo. Porque cualquier persona que sea racista o clasista es un ignorante y un pobre pendejo. Pues así el tipejo en uno de esos programuchos de Televisa, salió a decir que a su hija le echó la mano, no sé si Héctor, ¿cómo se llama este cuate? Héctor Aguilar Camín o uno de estos infames, para poderla sacar, porque tenía algún tipo de palanca, ¿no? De un servicio social que tendría que haber hecho la hija en Putla, Oaxaca. Y el muy cabrón, infame, ignorante de Castañeda, salió a decir que Putla, la tierra de Macedonio Alcalá, el creador del himno no reconocido oficialmente de Oaxaca, Dios nunca muere, Macedonio Alcalá, era un pueblo arrabalero, un pueblo horroroso. Eso fue lo que dijo el muy cabrón. Nosotros sí en ese momento nos desgarramos las vestiduras y nos enojamos muchísimo. Si usted viera Putla es un pueblo muy bonito, ¿no? Muy pintoresco. Pero bueno, para estos infames, ese infame que tiene usted en pantalla, ¿no? Despreciable, pues es un pueblo horroroso. Y así mostró su racismo absoluto. Este desgraciado que desafortunadamente, imagínese, fue nuestro secretario de Relaciones Exteriores en tiempos de Vicente Fox. Así estábamos. Teníamos representándonos en el ramo internacional a un pinche racista bueno para nada, imagínense. Bueno, él lo exhibe López Obrador junto con otros racistas que desafortunadamente han estado en puestos de poder. También mostró al despreciable de Mario Di Constanzo. Este cuate que, mire, de verdad, no predica con el ejemplo y todo lo que le rodea es la asquerosidad. Mario Di Constanzo. Usted lea sus redes sociales y mire, va a necesitar un baño después de leerlas. Cada que yo leo las redes sociales de Mario Di Constanzo me siento sucio de lo asqueroso que es el tipo. Es como si de pronto uno por la calle pisa mierda. Pues lo mismo al encontrarse con Mario Di Constanzo, es lo mismo, uno necesita un baño después de leer este infame, que en su momento yo no la voy a repetir. Me da mucho coraje también esa frase, me da mucha indignación, pero utilizó en una columna esta frase de no tiene la culpa, el término que se utiliza peyorativamente para las personas indígenas de nuestros pueblos originarios, sino el que lo hace compadre. Frase que, por cierto, también ha utilizado Felipe Calderón. Pero así son estos cuates, ¿no? Así son ellos. Dijo que entre estos racistas está Lorenzo Córdoba, quien también es doctor y fue presidente del INE, consejero presidente del INE, pero ahí tiene el audio, don David, no lo vamos a dejar pasar nunca. Nos lo va a poner don David en unos momentos. Es porque recordar es vivir y porque no podemos dejar esto en vano. Hace algunos años, el muy infame, racista y asqueroso, en una llamada que tuvo y que le grabaron con el porfirito Edmundo Jacobo, salió a burlarse también de nuestros pueblos originarios de la forma más despreciable que existe. Para que no se olvide esto, porque mire, el tipejo ya era consejero presidente del INE. Se burla de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Se burla de nuestras comunidades indígenas. Se burla de aquellos que le solicitaron apoyo para el voto de estas naciones indígenas. Y de todas formas, conservó su puesto.
Algo que aquí en Estados Unidos no hubiera pasado. Si alguien se hubiera referido de esa forma, mire, este es un país muy racista, ¿verdad? Que ser muy honestos, pero sus instituciones son sólidas y las cosas tienen que ser porque son, ¿no? Ese es el silogismo. Las cosas tienen que ser porque son, se respeta la ley, pues, ¿no? Si un sujeto como Lorenzo Córdoba, con un puesto así, hubiera hecho un comentario como el que le vamos a poner a continuación aquí en Sin Censura sobre los llamados nativos americanos, que son nuestros pueblos originarios, pero de esta parte del planeta, de esta parte del continente, no solamente lo hubieran obligado a renunciar, hubiera tenido que pagar una indemnización a las organizaciones de las naciones indígenas acá en los Estados Unidos. En México no le pasó absolutamente nada, le aplaudieron al muy cabrón y lo ensalzaron como si se tratara del gran académico electoral que México necesita, después de haber hecho estas declaraciones. Señor presidente, a tus órdenes. Perdóname. ¿Puedes hablar? Sí, dime, ¿me escuchas? Nada, en camino ya al hotel, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas, cabrón. Eso, carajo. No mames, cabrón. No, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de unas crónicas marcianas desde el INE, Sí. No, haciendo el nuevo Ray Bradbury Rey. No, exacto. Y Ray Bradbury Reloaded. No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que es, a ver, güey, había una, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Digo que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo, tú no vas a decir, es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable a ti, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón, no mames, no, me faltó decir, que le faltó decir, yo, gran jefe, toro centavo, líder, gran nación chichimeca, no mames, cabrón, no, está de pánico, cabrón, no, bueno, o acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Claro. Pero bueno, ¿cómo va? Bien, vamos bien. A lo mejor hay que desconfiar, ¿no? Dicen que le intervinieron los priistas el teléfono a Lorenzo Córdoba y habló de espionaje y no sé qué chingados, ¿no? Pero pues yo tendría que también desconfiar de su gran amigo, Edmundo Jacobo, porque él, mire, estos cuates así son, ¿no? Ellos son infames. Y esta es una conversación entre amigos, como la que dice Trump tuvo con unos cuates cuando hizo esa declaración espantosa de que cuando ve a las mujeres las agarra de sus gónadas, ¿no? Pues lo mismo, me llama la atención que el Porfirito haya dicho, no, pues sí, vamos a hablar de lo que verdaderamente importa, que tiene que ver con el INE, ¿no? O sea, a lo mejor fue Edmundo Jacobo el que lo grabó, ¿no? Porque pues, si no, estos tipos así se llevan. Hubiera hecho también un comentario sumamente racista, ¿no? Pero bueno, no fue así. Lo que sí es que quedó exhibido despreciable como un racista, un clasista, no ese, Lorenzo Córdoba, don David. Lorenzo Córdoba, como un racista, como un clasista, como un infame que continuó burlándose de los mexicanos, continuó exhibiendo su clara tendencia hacia el conservadurismo, a pesar de que tenía un puesto que le exigía quitarse el sombrero de su ideología, porque todos la podemos tener, ¿no? Pero en el momento en el que él se sentaba en su silla de consejero presidente del INE, se tenía que quitar su sombrero de facho y ponerse el sombrero democrático de la imparcialidad, no así, bueno, usted recordará las que hizo Lorenzo Córdoba en el INE, y un INE que pues hoy hereda, ¿no? Este tipo de circunstancias terribles, como el hecho de que, aparte de todo, se crea en el Tribunal de la Santa Inquisición, como para estar censurando a un presidente. Yo insisto, mire, no es defensa de López Obrador, pero si estos infames, en la figura de la calderonista Claudia Zavala, están censurando a quien sería el hombre más poderoso de México, que es el presidente de la República, ¿qué se espera de nosotros? ¿Qué se espera de usted y yo, ciudadanos de a pie, ciudadanas de a pie, de sus persecuciones que ejerzan estos infames? Mire, hoy está ya muy fuerte la exigencia de una reforma
judicial ante las chingaderas en las que incurren esos impartidores de justicia, pero luego, enseguidita tiene que llegar la reforma electoral. O sea, no hay de otra, tiene que haber un cambio absoluto en todo el INE, por mucho que lleguen las Guadalupe Tadeis, y no ha cambiado el INE, no ha cambiado el INE. Y mire cómo está que, pues siguen dándonos a tole con el dedo a nosotros los mexicanos que vivimos acá en Estados Unidos, hacen sus pero sus pinches spots chafas para motivar el voto de los mexicanos en el exterior, pero en México. O sea, esos comerciales salen en México. Está cabrón, está cabrón. Así se burlan de nosotros estos cuates. Mire, pero de verdad, ridículo las circunstancias en las que incurren. Pues que el presidente, antes de que fue el quién es quién de las mentiras de la semana, se aventó una buena nalguiza, es que esa es la palabra, ¿verdad? Nalguiza, existe la palabra nalguiza, a estos infames para exhibirlos, para hablar de esta circunstancia, ¿no? Para denunciar que pues ahora el INE se está convirtiendo en el censor como si fueran el tribunal de la Santa Inquisición. Resaltó que en su gobierno pues han dejado muy claro que están contra el racismo, contra el clasismo, pero pues que ahora el INE ya no quiere que hablen de esas cosas y ni modo, que les van a tener que hacer caso para que no se plantee que están incumpliendo con la ley, aun cuando esto atenta y es una violación flagrante a la libertad de expresión y de las ideas. Yo le agrego a nuestros derechos fundamentales, ¿no? El mandatario comentó que ahora en el INE pues se convierten en censores como si fueran el tribunal de la Santa Inquisición. Aclaró que su postdata en la mañanera es para los que no estén de acuerdo con su gestión y para que pues mejor se vayan con Ciro Gómez Leiva, con Carmen Aristegui, con el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, con Sergio Sarmiento, que lean el Reforma, y pone esta determinación en público, la determinación terrible que hace el Instituto Nacional Electoral. Le digo, todo mal con eso, pero pues ni modo, ¿no? ¿Qué se le va a hacer?